bueno y ha tenido de nosotros misericordia. Estamos iniciando hoy el mes de mayo, y este mes vamos a hacer énfasis nuevamente en acercarnos a la presencia del Señor. Y precisamente el tema que quiero esta mañana compartir con ustedes tiene que ver con la importancia de volver a enamorarnos. Usted me dice, no, pero pastor, yo ya salí de eso. No, espérese, yo sé que usted ya salió de algunas cosas, pero bíblicamente la necesidad que tenemos de volver a enamorarnos. Quiero que abra conmigo su Biblia, si la tiene, en Apocalipsis capítulo 2, y vamos a hablar un poco acerca de la iglesia de Éfeso. Este mensaje a la iglesia de Éfeso, una de las iglesias en esta región del Asia Menor, tiene un mensaje especial y un llamado de Dios de volverse a enamorar. En estas cartas a las iglesias que Dios reveló en Apocalipsis, hay dos cosas bien importantes que trata el Señor, y es lo que Dios sabe acerca de ti y lo que Dios quiere de ti. Esas dos verdades las va a encontrar en todas las cartas. Son 7 cartas a las 7 iglesias y dos mensajes centrales importantes: lo que Dios sabe de la iglesia y lo que Dios quiere de la iglesia. Así que aplicado para los días de hoy, cuando lea en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 el mensaje a las iglesias, piensa en estas dos cosas: ¿qué Dios sabe de mí? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseñan esas cartas? Lo que Dios ¿qué? Sabe de mí y lo que Dios quiere de mí. Tenga en cuenta bien eso. Síganme por favor leyendo los primeros versos, si tienen ahí. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Yo conozco qué? Tus obras, lo que Dios sabe de mí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué palabras de elogio, ¿sí? Qué palabras tan bonitas de Dios hacia la iglesia de Éfeso. Así que por esos versos que tenemos, esos primeros 3 versos, encontramos que la iglesia de Éfeso era una buena iglesia o una mala iglesia. Una buena iglesia, si es elogiada con esas palabras, una iglesia trabajadora, amorosa, una iglesia doctrinalmente bien puesta. ¿Y por qué dice que doctrinalmente bien puesta? Pues porque ha hallado algunos que predican falso, y entonces aquí no recibimos esa doctrina que no es correcta. Sobre todo en estos días, el apóstol Juan está fuerte luchando contra el gnosticismo, así que está advirtiendo a la iglesia. Dice el verso 4: pero, y cuando aparece un pero en la escritura hay algo que no está bien, pero tengo contra ti. Y aquí hay una queja de Dios hacia la iglesia. Lo que Dios sabe y lo que Dios quiere. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer ¿qué? Amor. Has dejado tu primer amor. Verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y ¿qué? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído. ¿Quién tiene oído? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué cierre tan hermoso. Una esperanza a la cual
los creyentes se mueven hacia la eternidad. El que venciere podrá acercarse al árbol y comer de su fruto. Génesis dice que comer de su fruto nos da eternidad, es decir, que el que come de aquel fruto nunca verá muerte. Así que es una esperanza de eternidad. Eso es al final del mensaje. En el medio del mensaje, Éfeso recibe dos verdades de parte de Dios. La primera es: ¿qué sabe Dios acerca de la iglesia? Y la segunda es: ¿qué quiere Dios de la iglesia? Ahora, cuando decimos iglesia, no estamos refiriéndonos al nombre, a la corporación, a la empresa, ni tampoco al edificio. Cuando se habla de la iglesia, se habla de cada persona creyente, hija de Dios. ¿Cuántos de ustedes se consideran hijos de Dios, creyentes, fieles a Dios? Levanten su mano. En la casa levantaron las dos manos. ¿Sí? Si alguno ha venido esta mañana sin una seguridad, sin una convicción, sin una creencia fiel de que es hijo de Dios, esta es una buena mañana para que usted entregue su vida a Cristo y se haga miembro de la familia del Señor. ¿No están de acuerdo? Si están de acuerdo. Si yo hubiera estado allá, hubiera gritado amén. Bueno, yo sé que el frío nos pone un poco, pero tampoco, hermanos. Pónganse un poquitico más alegres. Alegres. ¿Sabe dónde estamos, hermanos? En la casa del Señor. ¿Sabe ante quién estamos, hermanos? Ante la presencia del Señor. ¿Puede sucedernos algo mejor a nosotros que estar ante la presencia del Señor? Así que, discúlpenme recordarle, no estamos en la funeraria, no estamos en un sepelio. Estamos celebrando al nombre del Señor, y la Escritura nos dice que Él vive, que resucitó y que Él nos ha dado la victoria a nosotros. Así que usted debería aplaudir, gozarse, alegrarse y decir amén. Ustedes saben que yo soy emotivo. Si no aplauden y si no están alegres, no puedo predicar bien. Ayúdenme a predicar, por favor. Sí. Sé que los que están en casa se esfuerzan, pero no alcanzo a escucharlos. Así que son ustedes los que deben. Sí. Y ustedes seguramente sí son escuchados en sus aplausos por los que están en casa, y entonces también ellos allá son motivados a lo mismo. Hemos mencionado entonces que el mensaje a Éfeso contiene esas dos grandes verdades: lo que Dios sabe acerca de la iglesia y lo que Dios quiere. Y hoy decimos lo que Dios sabe de mí y lo que Dios quiere de mí. ¿Sí? Lo que Dios sabe y lo que Dios quiere. Muy bien, hermanos. ¿Qué sabe? Número uno, ¿qué sabe Dios de mí? ¿Qué sabe Dios de la iglesia? La frase dice: yo conozco tus obras. Dios dice: yo conozco ¿qué? Tus obras. Dios sabe todos los detalles de tu vida. ¿Cómo lo hace? No sé. No lo podría explicar. Si usted me dice: pastor, explíqueme cómo Dios sabe el detalle de cuántas personas existen actualmente sobre el planeta Tierra. 7,000 millones de personas. 7,500, 8,000. Bueno, ¿cómo Dios sabe? Solo Él podrá explicarlo, pero les aseguro que Él sabe su vida. Y aunque usted escuche, o algunos de los que están en transmisión, busque un árbol o busque un lugar donde esconderse, allí Dios lo ve. Por eso el salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me subo al lugar más alto, allí te encuentro. Llega allá, bien alto, y allá el Señor dice: hola, ¿cómo está? Si me escondo en lo profundo de la tierra también. ¿Sí? Yo conozco ¿qué? Tus obras. Dios sabe todos los aspectos de tu vida. Algunos, escuche, algunos leer la frase yo conozco tus obras puede ser un susto, decir: uy, no, una vergüenza, una pena.
porque seguramente no hacen lo correcto. Para otros es un motivo de alegría decir: Dios sabe mis preocupaciones, Dios sabe mis afanes, Dios sabe mis enfermedades, Dios no está ajeno a lo que yo necesito, Dios sabe lo más íntimo de mí. Qué bueno que Él me sabe cuidar. Aplauda al Señor, por favor. Él nos sabe cuidar. Yo conozco tus obras, dice el texto de la Escritura. Yo conozco tus obras. Y hace un listado. Déjeme recordarles el listado. Tu arduo trabajo. Está refiriéndose, cuando habla de trabajo, en dos direcciones: lo que la iglesia hace, lo que los creyentes hacen dentro de la iglesia, y lo que los creyentes hacen fuera del templo, fuera de la iglesia. Porque hay dos cosas que hacemos, ¿sí? No debemos confundirnos. En un tiempo, por eso Pablo tiene que explicar en Tesalonicenses acerca del trabajo, porque en un tiempo se levantó un movimiento, una doctrina que comenzó a decir: pero si el Señor está cerca, si el regreso de Cristo está casi que ya, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué trabajamos? Y entonces se quedaron algunos creyentes con las manos cruzadas. ¿Y sabe qué le tocó escribir al apóstol Pablo? El que no trabaja, que no coma. Y entonces tocó sacudir a los creyentes: no, esperen, no malentiendan el hecho de que Cristo va a venir, hay que trabajar. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia, ¿qué? Trabajadora. Yo conozco tu arduo trabajo, lo que hacemos en el templo y lo que hacemos fuera del templo. Ahora, la mayoría de ustedes está bien ocupada entre semana fuera del templo haciendo sus labores. Ahora lo que tiene que saber es que también dentro del templo usted no solo va a encontrar una bonita silla azul cómoda, tan cómoda que a veces provoca sueño. ¿Cuántos están dormidos? Bueno, pero también es importante que en la iglesia usted encuentre un lugar donde servir, donde trabajar. ¿Y qué puedo hacer, pastor? Hay muchas actividades que desarrollamos los domingos y también entre semana. Actividades de tipo social, de tipo espiritual, diferentes labores. Y no es que el pastor deba hacer todas las cosas. De hecho, hermanos, contésteme en esto. De hecho, en un rebaño donde hay un pastor y unas ovejas, aunque no sabemos, no somos expertos, pero en un rebaño, ¿quién produce la lana? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas. En un rebaño, ¿quién produce la carne? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas. En un rebaño, ¿quién produce más ovejas? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas. Entonces, ¿qué hace el pastor? Bueno, el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, sí, yo te amo. No le dijo: paríe ovejas. No, no podía hacerlo Pedro. Dijo: alimenta, pastorea, ¿sí? Sustenta mis ovejas. Así que debemos encontrar en el templo, en la iglesia, un lugar donde trabajar. Sus dones, sus capacidades, sus acciones son importantes. Hay alguien que interpreta los instrumentos, hay alguien que alistó el salón, las sillas, hay alguien que ordenó, hay alguien que los saludó al entrar, hay alguien que está enseñando a los niños, hay alguien que entre semana le llama, hay alguien que se arrodilla por usted a orar, hay alguien que estuvo orando antes de comenzar este servicio, hay alguien que está haciendo toda la producción de la transmisión, hay alguien que está controlando el sonido, hay gente detrás de todo esto. Porque dice el Señor: yo conozco tu arduo trabajo. Gracias a Dios por todos aquellos que están trabajando en la iglesia. Se merecen un aplauso. Amén. Entonces usted es inteligente y dice: a mí también me gustaría que me aplaudieran, entonces yo también voy a trabajar. Sí. Y hay labores para hacer. Hay labores para hacer. Se está plantando una iglesia en Ubaque, se está plantando una iglesia en El Charquito, se quiere plantar una iglesia en Fomeque y en otros lugares. Y usted es un buen candidato para que nos ayude a hacer todo eso. Yo conozco tu arduo trabajo. La iglesia de Éfeso era trabajadora, en la parte espiritual, en la parte material. Conozco tu paciencia. Conozco tu paciencia. Eso lo dice 2 veces aquí en el texto de Éfeso.
Así que Dios sabe si tú eres paciente o si eres un poquitico impaciente. Mire, digamos, déjenme hacer esta pregunta. La transmisión no alcanza a verlos a ustedes, pero levántame la mano los que son un poco impacientes. Ninguno, mira. Ah, sí. Sí, sí. Hay unos que hacen esto. Está bien. Está bien. Me gusta su sinceridad. ¿Sí? Y seguro que si vuelvo a preguntar, se duplica el número de manos cuando hablé de sinceridad. Conozco tu paciencia, dice Dios. Vea, también Dios sabe cuando nos impacientamos y cuando se nos sale el apellido y los materiales de construcción. Todo eso, Dios sabe. Ahora, ¿qué más Dios sabe? Dice, tu enemistad con la gente mala. ¿Sí? Dios sabe que no te gusta juntarte con aquellos que hacen tales y tales cosas. Qué bueno que tú como creyente sepas saber qué relaciones son tóxicas, no son buena influencia para tu vida y puedes tener la capacidad de separar. ¿Sí? Los padres, normalmente una de las cosas que más estamos como persiguiendo, molestando a los hijos a veces es sepa seleccionar. Pero ¿por qué tiene que juntarse con los más caspas del colegio? Bueno, digo los más, usamos el término, ¿sí entienden los nombres, el término caspa? Sí. Pero pastor, ¿qué lenguaje está usando? Con los más necios, gracias. Con los más insoportables. Parece que esos muchachos se saben ganar a otros y entonces lo que hace es malcriarlos. Pero los hijos de los creyentes, sobre todo los de la promesa, saben aislar a sus malas amistades y entonces se aplica para ellos lo que dice en la carta de Éfeso. Yo conozco, dice Dios, que ustedes se alejan de los malos. ¿Usted es alguien que se aleja de los malos? Si su vecina es alguien que le está diciendo, deje a ese hombre. No. Escuche mejor a alguien que le dé buenos consejos. Imagínese un ladrón yéndole a pedir consejo a alguien que está en la picota. No, pero ¿cómo se le ocurre? Sí. En la Biblia hay de eso. En la Biblia hay de eso. Por allá un muchacho se enamoró de su medio hermana y fue y le consultó a uno, pero más malo que él. Y este otro terrible le aconsejó que la violara, imagínense. Y se desencadenó un problema bien grave. Resultaron personas muertas por la acción de ese muchacho. Porque a veces escogemos la persona que es indicada. ¿Sabe que los creyentes de Éfeso eran buenos cuando Dios les dice que ustedes no se juntan con tales y que saben aislarse? Espero que usted sepa, ¿sí? Y espero que hoy entienda que Dios sabe con quién se está amistando usted. Y Dios le ha dicho al respecto si debe o no debe hacerlo. Espero que usted sepa escoger la persona indicada para su futuro, para su vida. Me estoy refiriendo a aquel persona o aquella persona que le va a acompañar el resto de su vida. Mejor es que vaya con paciencia y no que se vaya a lamentar los años que oyó Nicolás. Amén, dice. Sí. Gracias a Dios que nos ha dado un grupo de jóvenes que sirven en la iglesia y que no solamente sirven, sino que han aprendido a escuchar la voz de sus pastores. Yo me alegro por ustedes. Y cuando no me quieran escuchar, voy a orar que Dios los bendiga. Porque no puedo hacer otra cosa, no ya amenazarlos o algo así, no. Que Dios me libre de eso. ¿Sabe que los muchachos de la iglesia en Éfeso, oiga, chicos de alabanza y los demás, tenían buena reputación de saber separarse y Dios sabía eso? Y no solamente Dios lo sabía, sino que al escribirles, Dios los aplaudió por hacer eso. Y hoy nosotros como iglesia decimos, si usted es un joven que se está reservando, que se está cuidando, que está separando bien sus amistades, que está guardando su testimonio, merece nuestro aplauso. Así es. Sígalo haciendo así. Sígalo haciendo así.
En el Antiguo Testamento había una ley sobre los muchachos que decía esto y que dice allí. Espero que usted cuando lea el Deuteronomio o Levítico, otros libros, encuentre esto. Dice: si tu hijo es rebelde y contumaz y no escucha tu consejo, llévalo al sacerdote y dile: este mi hijo es rebelde y contumaz. Y entonces vendrá la congregación y lo apedrearán hasta que muera. No estamos en el Antiguo Testamento, gracias a Dios. Algunos hijos pueden decir: ay, amén. Nos cobija la gracia de Dios. Pero el hecho de que nos cobije la gracia de Dios no significa que usemos la libertad como libertinaje. Como la iglesia de Éfeso, debemos actuar de manera correcta. ¿Están de acuerdo conmigo? Y no es solo para el mensaje para los padres. También dice: Dios conoce tu discernimiento. Has probado a los que tienen una doctrina falsa y no lo son. Esto es importante. La iglesia final, escúcheme, la iglesia en los últimos días, si algo debe tener es discernimiento. ¿Qué es discernimiento? La capacidad de entender qué doctrina no es de Dios y qué doctrina sí es de Dios. Y para que usted y yo tengamos discernimiento, exige que estudiemos la Biblia. Ahora, los domingos yo no enseño, yo predico. En otros espacios enseñamos la doctrina bíblica. Usted necesita ser juicioso para escuchar el domingo el mensaje de Dios, pero necesita ser estudiante entre semana para aprender lo que dice la Escritura. Son dos cosas importantes que todo creyente necesita. Necesita el mensaje el domingo, que va a inspirar, sanar, restaurar su vida, pero necesita el discipulado, la clase bíblica, y eso lo damos entre semana, porque algunos creyentes apenas son caucheros, solo cada 8 días reciben una comidita. Y si usted, si quiere, haga la prueba en mayo solamente coma los domingos, a ver si aguanta. No más comidas, sino solamente los domingos una vez. Y no, pastor, ¿cuántas veces comen ustedes al día? No me digan que 3, porque no es verdad. Bueno, muy bien. ¿Qué conoce la iglesia? Mire, el Señor dice: conozco tus sufrimientos. Qué interesante que le diga a Éfeso eso. En el listado dice: y has sufrido, verso 3, y has tenido paciencia. Has sufrido. Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tus sufrimientos, Dios conoce que tienes que lidiar con ese esposo no creyente. Dios sabe que tienes que sufrir y derramar lágrimas por esos hijos que no están. Dios conoce tu sufrimiento, Dios no es ajeno a eso. Y no solo Dios lo conoce, Él quiere intervenir, si tú le permites, para ayudarte a resolver esas cosas. Yo he aprendido que cuando hay cosas que se han salido de mis manos y he aprendido a dejárselas en las manos del Señor, Él ha tenido respuestas para resolver lo que yo no he podido resolver. No sé si usted lo ha probado, yo lo he probado y espero que usted pueda también hacerlo. Dios conoce esos sufrimientos. Y el listado sigue: tu paciencia, no has desmayado, tu problema, todo lo Dios lo conoce. Pero llega la frase del verso 4: tengo una demanda, una queja, hay algo que no me gusta, hay algo que quiero y no es lo que yo esperaba. ¿Qué es lo que ese algo? ¿Qué es ese pero? El verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó? Dice Dios. ¿Qué pasó con tu enamoramiento? ¿Qué pasó con esa manera de adorarme? ¿Qué pasó con esa manera de buscarme? No es solo trabajo, no es solo doctrina, no es solo conocimiento, también es relación. ¿También es qué? Relación. Hablamos ya de qué Dios sabe de la iglesia. Ahora hablemos de qué Dios quiere de la iglesia. Y según el verso 4 y el verso 5, que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y no dice cuáles eran las primeras obras. Se nos facilitaría a todos leer un listado de qué era lo que los efesios hacían antes. Y no está ese listado, porque a veces Dios nos pone algunas cosas como que más difíciles y no nos las explica y nos toca a nosotros buscarlas. ¿Sabe que así es la Escritura y así es el reino de Dios? Dice: el reino de Dios es semejante a un hombre que
encontró en un terreno un tesoro escondido y entonces fue la Biblia dice que si yo quiero más cosas de la Escritura, tengo que buscarlas. Es como si fuera un minero, me toca darme la tarea de conseguir. Dice allí, haz las primeras obras, y no están enlistadas, y yo tengo que aprender la Escritura. ¿Qué era lo que ellos hacían al principio? Que sí le gustaba a Dios, pero que lo dejaron de hacer y que entonces ya no le gusta a Dios. Has dejado tu primer amor, has dejado de buscar a Dios, has dejado la relación. No dejó de trabajar, no dejó de hacer cosas, no dejó de estudiar la Biblia, pero sí parece que dejó de hacer algunas cosas que manifiestan amar a Dios. Lo consigna en la frase, has dejado tu primer amor. Y cuando pensamos en el término, ¿qué es nuestro primer amor? ¿Qué es nuestro primer enamoramiento? ¿Qué es eso que sentimos cuando por primera vez nos enamoramos y queremos todo el tiempo estar pensando en la otra persona, hablándole? Acabó de despedirse y ya tuvo la llamada, ¿sí? Y a veces hasta los padres dicen, ¿pero qué es su bobada? Pues que está enamorado. Y Dios no prohíbe que estemos enamorados, pero Dios prohíbe que nosotros dejemos de amarle a Él. ¿Me escuchó? ¿Sabe qué Dios quiere de usted? Que usted lo ame en primer lugar. Creo que no me hice entender. Dios quiere de la iglesia que la iglesia ame a Dios en primer lugar. No me he hecho entender. Dios quiere que la iglesia por sobre todo ame a Dios en primer lugar. El primer mandamiento dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu pasión, con toda tu alma, y dice eso, y lo expresa así con esa energía para decir, en tu corazón debe ocupar el primer lugar el trono de Dios. Si eso no es así, no tienes el primer amor. Necesitas y podrías, mire, las consecuencias de que pierdas tu primer amor. Mire lo que dice aquí. Dice el verso 5, haz las primeras obras y arrepiéntete. Dice, pues si no, es decir, si no buscas tu primer amor, dice, vendré pronto a ti, y escuche, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay que interpretar qué significa eso de que nos quite el candelero. Tiene que ver con luz, tiene que ver con la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios en una persona o en un hogar es garantía de bendición. El que tú pierdas la presencia de Dios es perderlo todo. Ayer, analizando un poquitico sobre la parábola del hijo pródigo, cuando el padre le dice al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo, le está diciendo, no es lo que haya malgastado el que se fue. No, el que se fue no es el dinero que perdió. El que se fue, lo que perdió fue que no tuvo la presencia ¿de quién? Del padre. Pero el muchacho volvió en sí y entonces dijo, ¿volveré a quién? No, él no dijo, volveré a buscar la plata de mi padre o volveré a buscar la herencia de mi padre. No, él entendió que lo que realmente había perdido era la presencia de su padre. Y entonces dije, volveré a mi padre. Y no importa si me paga o no me paga, si me trata por jornalero, pero lo importante es que esté cerca de él. ¿Nota eso? Y es lo que Dios le está diciendo a la iglesia, ya no de Éfeso, porque no estamos en Éfeso. La iglesia de la promesa debe volver a enamorarse de Dios. No, la iglesia de la promesa debe volver a enamorarse de Dios. No, la iglesia de la promesa debe volver a enamorarse de Dios. Dios nos está llamando a volvernos a enamorar de Él. Ese es el llamado de Dios. Ese es lo que Dios quiere. Como al principio. ¿Cómo recibirían los primeros? Escucha esto. La primera vez que se leyó esta carta a los creyentes de Éfeso, ¿cómo recibieron este mensaje? ¿Cómo los impactó al saber? Vea, Dios sabe tantas cosas de nosotros, nos aplaude, nos elogia tantas cosas, pero nos exige volver a enamorarnos de Él. ¿Qué harían esa semana siguiente estos primeros creyentes? ¿Qué pasaría con ellos? Todo eso es lo que nosotros tenemos que entender por el Espíritu y practicarlo de igual manera. Haz las primeras obras.
¿Sí? Haz las primeras obras. Seguramente los de Éfeso ya no estaban teniendo una búsqueda diaria de Dios. Seguro habían sustituido la adoración espontánea y continua por una adoración de pronto religiosa. ¿Sí? Perder el primer amor significa darle prioridad a otras cosas que no son las cosas espirituales. Estar enamorado es adorarle de manera sincera. Mire, hermanos, aunque algunos se vayan a disgustar por esto, pero el hecho de llegar a la cita con Dios los domingos, no a la hora que se dice, sino a la hora que yo quiero, ya indica si la iglesia debe o no volverse a enamorarse de Dios. Cuando usted está enamorado y su novia lo cita a las 3, le llega a las 2:30. Cuando usted está enamorado de Dios y tiene cita para adorarle a las 9, ¿a qué horas le llega? A las 9:15. Y entonces Dios dice: me gusta que seas buen creyente, que sepas la Biblia, que trabajes, que le ayudes a otros, pero quiero decirte una cosa: has perdido. Por eso el texto dice: el que tiene oído. Espero que el tapaboca no le esté quitando la imposibilidad de oír, es para otra cosa. Pero si de alguna manera le está apretando mucho las orejitas y no le estás, quítese. Ay, bueno, pastor. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y en tercer lugar, es importante mencionar esto: ¿cómo volver a enamorarme de Dios? Hago un listado rápido de lo que será volverme a enamorar de Dios. Número 1, hable con Él cada día y durante el día. Número 2, escúchele hablar por medio de la lectura de su palabra. Número 3, dele adoración sincera, que la adoración sea su estilo de vida, no solamente canciones. Número 4, acuda a la casa de Dios con la disposición correcta. Venga en la búsqueda de Dios cada domingo y venga con la actitud correcta y en el tiempo que es correcto. Tengo que hoy exhortar a la iglesia y decir: hermanos, por favor, lleguemos a la hora que debemos llegarle al Señor. Cuando comenzamos nosotros, escuche, y no es para tratar de decir: no, es que el tiempo antiguo era mejor. No. Pero cuando nosotros comenzamos a asistir a los primeros cultos hace 35, 40 años, el culto empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a 12:30 o 1 de la tarde. Un solo culto. Y debíamos regresar a las 7 de la noche o a las 6 al culto. Y si no íbamos, el pastor nos iba a regañar, porque decía: mire, la iglesia no habla de un rato con Dios, habla del día del Señor, y el día es completo. Y asistíamos a los 2 servicios y cada uno de ellos duraba 3, 4 horas. Tenemos hoy servicios de 1 hora y cuarto y nos cansamos muy rápido. Necesitamos volver a enamorarnos. Necesitamos volver a enamorarnos. Volver a enamorarse. Hable con Él cada día, dele adoración, acuda a su casa con disposición correcta, esté cumplidamente en su cita semanal, llegue antes de lo que le muestra el horario, demuestre que lo amas. No vengas al templo obligado con una mala actitud. Ven con emoción, con buena cara. Escoge bien lo que le vas a traer al Señor, la ofrenda. Diezma con alegría. Sírvele dentro de la iglesia con gozo, según tus capacidades y tu tiempo. Involúcrate cada semana en las actividades espirituales según puedas. No dejes que otras cosas sustituyan tu pasión y tu compromiso por Dios. Y el listado podría continuar. ¿Qué haremos este mes, esta semana, para volver a enamorarnos del Señor? ¿Qué significa eso? Haz las primeras obras. ¿Puede recordar usted cuando estuvo apasionado por Dios cuáles fueron esas primeras obras que los demás notaron y dijeron: uy, este está enamorado de Dios? ¿Pueden decir lo mismo ahora cuando le ven buscando a Dios, viniendo al Señor? Volvamos a esas primeras obras. Cierre sus ojos ahí donde usted
nuestra